Bien, pues ya estamos aquí justamente instalados en esta mesa de debate. Ustedes saben que los martes son de debate en Radio Centro en 97.7, donde pues hemos tenido la confrontación justamente de ideas y posturas distintas que con civilidad y con respeto han llegado hasta esta mesa para plantear con energía, con pasión, con convicción, lo que piensan y lo que se considera respecto a cada una de las posturas de los participantes. Le doy la bienvenida a Pablo Magluf. Pablo, bienvenido. Gracias, Julio. Gracias por invitarme. Al contrario, leo lo que en su propia cuenta de Twitter pone Pablo Magluf como su descripción. Dice: periodista, articulista de Letras Libres y op-ed de Reforma, profesor de periodismo en el TEC de Monterrey, consejo editorial del TEC Review y autor del libro sobre el debate, precisamente, sí, ¿verdad? Sí, sobre la falta de debate en nuestra cultura. Así es. Entonces me da mucho gusto estar aquí fomentando justamente eso, ¿no? Para venir a poner en práctica. Así es, Julio. Y por otra parte, Antonio Atolini, quien es, leo su descripción también en Twitter, politólogo del ITAM, populista como López Obrador, patriota de Partido Morena MX, y dice: neoliberales, fascistas y tecnócratas no volverán. ¿De veras no van a volver, Atolini? Bueno, pues es parte del trabajo de lo que hay que hacer, y Pablo bien menciona que hay que debatir, pues es momento de poner esta barrera. Además, a mí me sorprende algo. Yo no conocía a Pablo, y de pensar que era el mentiroso bravucón que se ve que es en Twitter, aquí he encontrado que es un poco más encantador de lo que es. Quiero ver si me trae ese personaje, cosa el que me interesa a mí debatir. ¿Mentiroso? ¿Por qué mentiroso? Pues es un mentiroso bravucón. En Twitter al menos las cosas que pone, sí. Dame un ejemplo de algo de... Digo, no hablemos de tus tweets, por favor. No, pero los míos están respaldados. Por lo menos yo aquí, no. Pues sí, es que yo represento un movimiento político, como muchos de los millones de patriotas que votaron por el 1 de julio y que hoy tiene 88% de aprobación. En realidad no sé, Pablo, qué representa más allá de una serie de prejuicios que ha encarnado. Bueno, pero hoy vienen a debatir cada quien por sí mismo y en su propia calidad individual. Eso no es cierto. No. Tú vienes en representación de los 80 millones. Yo represento algo mucho más grande. Pero ¿cómo lo representas? Pues porque la convicción política que me hace estar aquí... Pero es tuya. Pues sí, pero yo sí represento algo que por lo menos tiene un correlato en la realidad. Pero Pablo, ¿cómo se da ese certificado de que alguien representa a 80 millones de personas? Pues mira, de eso se trata el movimiento político. El asunto es que nadie está siendo certificado con una credencial que acredite. La realidad y el compromiso, de ahí a que me llame yo populista, es de mejorar la vida de la gente. Mi representación por lo menos orienta y da sentido a lo que está sucediendo. Mucho de lo que dice Pablo discrepo fundamentalmente, y no porque me guste o no, sino porque en realidad no tiene un correlato en la realidad. Pablo. Yo represento a un anhelo de democracia liberal. No represento a ningún pasado. Me quiero distanciar enérgicamente de cualquier pasado que se pueda identificar con los demonios que dice Atolini. Yo más bien apunto hacia una democracia liberal que no se ha consolidado en México y que creo que este gobierno no consolidará, ni siquiera es su proyecto. Entonces tampoco tengo yo por qué representar a nadie. Yo me represento a mí mismo. No soy colectivista. Mentiroso, fanfarrón y bravucón, dice... Cada quien tiene sus prejuicios de las cosas que no le gusta que le digan, pero si yo digo la verdad y Antonio Atolini, uno de los principales propagandistas de Andrés Manuel López Obrador, dice que no, pues nos vamos a matar a ver quién tiene la razón, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu valoración? Yo vengo aquí a hablar de sociedad civil, que fue la invitación que me hiciste, y espero que sean los argumentos y no las descalificaciones las que reinen. ¿Qué con la sociedad civil, Antonio Atolini? A ver, es que es importante señalarlo. Pablo es profesor de periodismo, pero creo que tiene una idea equivocada de lo que es el periodismo. En esta idea medio romántica chafa de ser incómodo al poder y no de aspirar a la verdad. Y en realidad tendría que decir, Pablo ha llamado emperador mesoamericano a el presidente Andrés Manuel, se ha burlado de la sexualidad de distintos estudiantes. A ver, más del análisis político de Pablo suena... Sí, ¿cuándo? Sí, hay varios tweets, ya están mencionados. ¿Sexualidad? No. Pablo realmente lo que parece ser es que hace un análisis... ¿Sexualidad? Orientación sexual, ¿no? Sí. Claro, a ver, no voy a debatir algo que es bueno, marginal. porque no debatimos la idea en general. Más es correcto. Por favor. Pablo realmente personal. Sí ha hecho trabajo de propaganda, pero típico de un niño de 13 años con ciertos problemas de identidad, más allá de un profesor de periodismo que aspira a la verdad. ¿No vas a hablar sobre sociedad civil?
No, o sea, es que hay que hablar de quién eres. ¿Tus argumentos sobre sociedad civil son sobre mí? Por supuesto. Entonces no traes argumentos. A la diferencia de la manera en que entendemos la realidad y el debate, claro que importa quién está enunciando los argumentos. Los argumentos no suceden en el vacío. Eso es ad hominem, perdón. Sí, en los argumentos. Y vale. Es que vale. Antonio, no es la tanqueta. Es un prestigioso programa de... Julio, mi amigo, compañero, pero hay que decirle a la gente que el debate que se está dando aquí tiene valor por quién está enunciando los argumentos. Entonces, y sobre sociedades civiles, ¿qué piensas? ¿Que la sociedad civil está realmente siendo marginada por este gobierno? No, al contrario, que se está haciendo un proyecto de depuración. ¿Qué piensas sobre este asunto específico de la sociedad civil? Mucho podrá decir mucha gente que deliberadamente tiene una ignorancia selectiva sobre lo que está sucediendo, porque la información que yo tengo es información que está disponible a cualquier persona que tenga 5 minutos de paciencia para poder investigar esto que es tan novedoso en el país, que es un cambio de régimen, en efecto, dejando un modelo neoliberal que pues compraba lealtades y compraba legitimidad y autonomía en esta figura de la sociedad civil SADCB. En términos de ciencia política, ¿crees que ya hay un cambio de régimen? Es un trabajo. A ver, el cambio es gradual, es permanente, pero creo que hay muchas cosas en términos de la relación de poder de los distintos actores. Hoy, por ejemplo, la sociedad civil en general, no la que ha sido privatizada y llamada sociedad civil SADCB, pero sí hay una manera distinta de relacionarse entre la gente que ocupa las instituciones, que detenta un poder público o representa algo, y cómo se opera en la realidad. Uno de esos es la prueba de la sociedad civil y los apoyos que se ofrecían desde el gobierno. Ha cambiado la manera de relacionarse, se ha suspendido las convocatorias públicas. Ojo, suspendido, que no es lo mismo que eliminado. Incluso en el más reciente caso de escándalo, que creo que en su parte tenía razón, porque había vacíos de información, que era el asunto del apoyo a los refugios de mujeres víctimas de violencia, la suspensión de la convocatoria derivó en que 2 días después se reactivara la convocatoria para poder entonces establecer la manera en la que el presupuesto que ya había sido establecido se ha entregado. Otra vez. Gracias a luchas de la sociedad civil. Claro, pero, o sea, a ver, bueno, no pasa nada, eso es normal. Hay una guerra del nuevo gobierno contra organismos autónomos, sociedad civil, contra todo lo que implique algo no alineado a su proyecto. Bueno, eso sugiere el presidente, ¿no? Ya desde hace muchos años ha denostado a las organizaciones de la sociedad civil, las ha puesto en una bolsa homogénea, cuando en realidad es un universo heterogéneo. A ver, aquí yo traigo datos bastante sólidos. Hay más o menos, según el INEGI, 66,000 organizaciones de la sociedad civil. Decir que el 99% son conservadoras, fifís, partes de la mafia del poder, primero es ridículo, es un insulto a muchas organizaciones que sí son de izquierda, que por supuesto son de izquierda. Aquí tengo datos. A ver, 16% de las organizaciones se dedican a desarrollo comunitario y economía popular. 16% a asistencia social y alimentación, 13% a educación y ciencia, 8% a desarrollo de pueblos indígenas. No me puedes decir que eso no es sociedad civil de izquierda. Hay sociedad civil de izquierda desde hace mucho, tiene una tradición muy rica. La sociedad civil no se debe de diferenciar entre posturas políticas de acuerdo a lo que el presidente considera en una actitud inquisitorial. Muchas de esas organizaciones lo apoyaron a él. Sí, pero son organizaciones de la sociedad civil que están dejando de recibir recursos públicos. Aquí traigo una en particular que iba a sufrir mucho con los embates del presidente. Fondo Semillas, creada por cierto, el año en que nació aquí Atolini. 28 años de operación. Lleva 259 millones de pesos invertidos, 685,000 mujeres beneficiadas directamente, más de 2.5 millones de personas beneficiadas indirectamente. Entonces, que no me digan que toda la sociedad civil es perversa. Desde luego que hay, quiero adelantar esto porque sí es importante. Hay parte de la sociedad civil que se enmascara bajo la etiqueta de la sociedad civil, que se hace llamar sociedad civil, pero que en realidad representa intereses que operan en el ámbito del Estado y que son corruptas. Hay que denunciarlas, hay que regularlas, hay que mejorarlas y hay que reformar.
sobre todo en transparencia, pero eso no quiere decir aniquilar a la sociedad civil. Sí. Es algo que parece sugerir el presidente muy a menudo. ¿Hay sociedad civil de izquierda, Antonio Atolini? Es que me parece ridículo este debate, porque lo que está haciendo Pablo es pues volcar toda su serie de prejuicios y de Estoy dando datos, cierta Antonio. valoración previa que tiene sobre un dato y una realidad que lo descarta de antemano. No tienes ¿Quién un se solo está dato. asumiendo y quién está teniendo como alusión de que estamos descartando a la sociedad civil? Pues Pablo. El presidente lo dijo, ahí están pero las porque está declaraciones. claramente Y me que llamas las mentiroso. organizaciones de la sociedad civil de base, Centro Pro, gente que se dedica a de veras defender derechos humanos, que con las manos llenas de sudor, con las manos llenas de lodo y la frente llena de sudor, se han dedicado a rescatar vidas por la omisión de un Estado que no es presente. Por ejemplo, 2013, el mismo año, hablando de términos de correlación, el mismo año en el que Pablo elogiaba en CNN Expansión al presidente Peña Nieto como un gran pensador o transformador, el mismo año en el que él elogiaba a una persona que ha sido denunciada por haber eliminado el programa de prevención social contra la violencia en su gobierno. O sea, es una realidad que el gobierno anterior dejó completamente a la merced de la gente la defensa de los derechos humanos. Hay organizaciones de la sociedad civil que han estado trabajando. ¿A quién estamos denunciando? Esas también las pues a las denostó el grandes presidente. machuchones que han hecho de la extorsión un modus operandi. Lo hemos mencionado muchas veces, pero una y otra vez hay que repetir. No solamente hay que poner en actualidad a los miembros de la reacción en términos de periodismo, no solamente hay que ponerlos en términos de actualidad, también hay que explicarles cómo funcionan ciertos arreglos. Cuando hablamos de sociedad civil SADCB, es precisamente la conclusión de Pablo, es decir, creo que Pablo nada más está perdiendo cierto tiempo aire para decir una cosa que últimamente reconoce como válida, que es lo mismo que yo estoy diciendo, que es, hay ciertos intereses populares muy claros e identificados que han hecho de la relación con Eso el gobierno no es una lo que dijo extorsión. el presidente. El presidente denostó a toda la sociedad civil. A toda la sociedad civil. Y le dio la espalda a muchas organizaciones que lo apoyaron. No es cierto. Tú también eres de la sociedad civil. Me parece. El partido político es de la sociedad Me parece civil. muy vergonzoso de tu parte, muy indigno, que vengas a atacar a la sociedad civil cuando tú naciste en la sociedad civil. Mira, yo sé que la democracia liberal no lo logra comprender. ¿Cómo pero nació en la sociedad civil? Pues de los Antonio movimientos Atolini se sociales. apropió de un movimiento que se llamó 132, se quiso hacer el creador, todo el mundo lo denunció, pero bueno, es una organización que tiene todo el derecho de estar y de ser, ¿no? Cuando el presidente ataca a la sociedad civil, SADCB. no, atacó a toda la sociedad civil. Solamente le quitó nadie recursos, se sintió aludido, Pablo. recursos a organizaciones Suspendió y la movimientos convocatoria. sociales. La Suspendió la suspendió. convocatoria. Eso es suficiente para reclamar. No. Sí. ¿Sabes la claro que diferencia sí. entre eliminar y suspender? ¿Cuál? ¿Cuál es la diferencia? Ahorita siguen los ataques morales Pablo, contra la sociedad suspender es el cambio de régimen para generar una nueva relación entre el gobierno y la sociedad civil, la amplia sociedad civil, que por cierto, la democracia liberal no lo logra entender, pero la vanguardia de la sociedad civil son los partidos políticos, pero ellos entienden que las cosas están separadas porque la autonomía, la impolutez, Eso no es cierto. la limpieza de los ciudadanos es superior a la de los políticos. Eso parte de un error de principio que Eso además no es cierto. perdió en la elección. La organización, Sí, Pablo, las organizaciones de la pero son sociedad diferencias civil de principio. se dedican a derechos humanos, Pero, salud, pues, también los equidad de partidos. género, discapacidad, Sí, pero asistencia es una jurídica. es una diferencia de principio. no la voy a Movimientos discutir cívicos, aquí. fortalecedores de las OSCs, deporte. Pues claro, no, también lo no hacen los les partidos. molesta la sociedad, les molesta la sociedad civil que juega la política. No, o sea, por favor, entonces No, ni estoy diciendo eso. No tiene nada que hacer denostando a No. toda la sociedad civil. Tu ¿Cuál se valoración de salvaría, principio. A ver, y hay un problema, déjame decir, Julio, porque es muy importante. Vamos a suponer que sí hay estos grupos que se enmascaran. Tiene toda la razón. ¿Cuáles van a salir fortalecidos si el gobierno retira sus apoyos públicos? ¿Cuáles? Los grandes grupos de la sociedad civil van a salir fortalecidos porque los chiquitos no van a poder competir. O sea, son organizaciones de No base, hay movimientos evidencia sociales. que sostenga ese mecanismo que estás diciendo. Claro que sí. ¿Cuál? Pues los grandes siempre sobreviven contra los Si se chicos. suspende Son los la que convocatoria. fácilmente pueden obtener recursos, apoyo internacional, y las chicas no. Ahora, Todas lo están cierto- registradas ante la Secretaría de Gobernación. Toda organización de la sociedad civil. Claro que además, no, hay todas muchísimas que no están Las que registradas. se pueden utilizar para recibir fondos a través de exenciones fiscales, que es una manera tradicional y que además funciona y está bien, se registran ante la Secretaría de la Gobernación. Sería muy raro que sucediera que esto que menciona Pablo
lo confronto con el hecho de, por ejemplo, que en el presupuesto de egresos de la Federación de 2019 están asignados 349 millones de pesos para la atención de mujeres víctimas de la violencia y de refugio que así se lo necesitaran. Entonces dice Pablo, no, solamente las grandes van a poder participar. Pues no es cierto. Pues yo estoy apoyando a las chiquitas. No, es lo que a un estás hombre apoyando algo que no existe. Sí, no, hay un sí. fondo y hay una nueva manera de generar la entrega de los recursos sin intermediarios, que implica precisamente que la diferencia entre tamaño y el poder de negociación de chantaje que en su momento sucedía ya no sea 80% valioso. de las organizaciones autogenera sus recursos. Muy bien. 80%. Excelente. Sí. Las El otro grandes, 20. las grandes son las que sobreviven. De hecho, una de las reformas que a mí me gustaría plantear es mecanismos escalonados de financiamiento. Las organizaciones de la sociedad civil se dedican a muchísimas cosas, son fundamentales para el país. Yo estoy de acuerdo, si este debate se trata de mejorar, reformar y regular a la sociedad civil para que sea más transparente, para que sea más importante en su quehacer en la vida cotidiana, súmenme, soy el primero. Ahí está el partido de Margarita para que te registres como candidato. ¿Por qué? No, esa no es sociedad civil, esa No, sí no, opera. si quieres operar una ley, participa en la política. Esa sí opera en el ámbito de la política. Yo no tengo por qué participar en la política. Pues entonces no tienes tú la autoridad para proponer una reforma de ley. ¿No puedo hablar? No, proponer una reforma de ley. Esto no es el Lo acabas Congreso. de decir. Esto no es te el estoy Congreso, no estoy te proponiendo una reforma una de ley. ruta política Estoy que haga dando relevante sugerencias. tus gritos. O sea, si estamos deambulando en el desierto 40 años, como va a estar la reacción, les propongo, ahí está 40 años. 40 años de ambular en el desierto si no se organizan políticamente, porque son muy flojos, Julio. Yo no me identifico con ninguna trabajan. reacción. O sea, 40 años de dominio de Morena. No es dominio, es de legitimidad política, pero es que la verdad es que es una vergüenza. Mira, es nada más, es vergonzoso espeluznante. que la reacción no termine por entender que la política está en las urnas. Antonio, Entonces, si quieren pero proponer sí, una nueva reforma, ¿sí pues que crees que ganen van a una ser elección. 40 años de Morena? Pues van a ser cada año que se demuestre que las cosas están cambiando y que no somos iguales. Cada año que haya elecciones, como lo hay en este país, se refrendará que el proyecto político que mejor y más representa a la gente, pues sí es Morena. ¿Qué pasa con todos estos organismos autónomos que son mayoritarios y esta sociedad civil mayoritaria metida en este fenómeno de corrupción? ¿Se ha profesionalizado la representación de la sociedad civil para estar en contubernio con poderes? Yo recuerdo una organización que le llevaba pastel de cumpleaños a Peña Nieto y le cantaba las mañanitas. Sí, por supuesto. Hoy publicó un muy buen artículo Salvador Camarena sobre cómo en el sexenio de Peña Nieto, por ejemplo, la organización de Andrés Roemer, que es exfuncionario, recibió cerca de 400 millones de pesos para su asociación. La Ciudad de las Ideas. La Ciudad de las Ideas. No recuerdo si en la alianza cifra... con el gobierno de Puebla de Rafael Moreno Valle. Bueno, y una parte de los beneficiarios ahí fue la Fundación Azteca, Amigos claro. Azteca, si no me equivoco, que es de Salinas Pliego, que es uno de los empresarios favoritos del nuevo régimen. Roemer con mucha sí. relación con Esteban Moctezuma. Exacto. Entonces, mira, yo te diría, creo que sí es un problema. Es un problema. Hay grupos que se enmascaran con la etiqueta cómoda de la sociedad civil. Me parece que es algo que hay que denunciar. Y por eso, justamente, apunto a regular y a reformar en aras de la transparencia. Yo como ciudadano quiero saber cuáles son las actas constitutivas, para que no se cuelen exfuncionarios, para que no se cuelen políticos, ¿sí? Y que estén ahí en realidad operando en el ámbito del Estado, que ya no es propiamente sociedad civil. ¿En esencia estás de acuerdo con la propuesta del presidente López Obrador? No. Si apunta hacia reforma, si apunta hacia una regulación, hacia una reforma, a la ley de fomento, que es del 2004, me parece que, súmenme, yo soy el primero. Espérame, no es la tanqueta. Yo me sumo, déjame hablar, cuando yo termine hablas tú. Sí. Me parece que esa ley es incompleta, del 2004, hay que profundizarla. Sin embargo, si se trata de descalificar a toda la sociedad civil en un proyecto de eliminación de contrapesos muy importantes, eliminación de pluralidad y de concentración del poder en la figura del presidente, pues estoy en desacuerdo. Bien, Antonio, ¿querías decir algo? Es que no entiendo qué tiene que ver que trabaje un funcionario, un exfuncionario, un expolítico, una sociedad civil para que algo esté mal. Pablo. Bueno, no entiendo, ¿qué tiene que ver eso? Hay posibles conflictos de intereses. El conflicto de interés ni siquiera es un delito. Bueno, pero
hay que tipificarlo como delito. No, mejor odio a los políticos, no me gusta nada que tenga que ver el Estado y trato de poner una cierta pureza en el debate que no tiene nada que ver. Porque si el problema es la regulación, la transparencia, ¿tú estás de acuerdo con que Andrés Roemer forme parte de una sociedad civil? A mí no me interesa en lo particular. Acabas de denunciar. Yo no denuncié Acabas nada. de denunciar que hay grupos que se dicen llamar sociedad civil. Bueno, tú le pusiste a Andrés Roemer, como él seguramente hay otros, pero el problema no es que sea Andrés Roemer, el problema es que pueda haber, en efecto, en su momento, algo que no sea transparente, algo que no rinda cuentas, algún acta constitutiva que no existe. Entonces estamos en lo mismo. No. Estoy de acuerdo en eso. Yo creo que hay que hacer transparentes. Tú no lo señalaste así. Claro que sí. Se acaba la mesa de debate porque ya están de acuerdo ustedes y ya no tiene ningún sentido. Ahora, es que si es eso, estoy de acuerdo. Bueno, está bien. Hay otra cosa que tú has mencionado, que eso también quisiera separar el debate. No es lo mismo la discusión que estamos teniendo Pablo y yo sobre sociedad civil, que creo que nutre y funciona, que con la de organismos autónomos. Ese es un asunto distinto. Sí, claro. El propio modelo de la administración pública, de la creación de organismos autónomos, lo que ha terminado de ser es debilitar el ámbito del Estado, de lo público, que tiene una legislación, una regulación, un interés distinto, y ha terminado por descoordinar en áreas estratégicas los trabajos del Estado y se la ha dejado en las manos de los intereses de poderes fácticos o de intereses creados. Eso está además documentado por el hoy director de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el doctor Christopher Ballinas, que ha hecho un trabajo importantísimo sobre la regulación de organismos autónomos. ¿Qué terminó pasando? Organismos autónomos que existen para generar ciertos cotos de legitimidad, de autonomía, de independencia, valores que la política en el régimen neoliberal no lograba amasar para sí mismo. Entonces generaba un organismo autónomo para la regulación de energía, generaba un organismo autónomo para la evaluación educativa, un organismo autónomo para la transparencia, y terminaba por no poder coordinarlos en una manera efectiva para poder darle resultados a la población. Tenías a la PGR pidiendo información de Odebrecht y el INAI diciendo está reservada, no te la puedo dar, donde el Estado entonces ya no tiene la última palabra para poder garantizar un derecho. ¿Necesarios o prescindibles esos órganos autónomos, Pablo Macluf? Yo creo que son necesarios, significan un gran contrapeso al Estado, pero también al mercado. Es muy importante decir eso, porque muchos de estos organismos representan a la sociedad en contra de intereses privados que pueden ser abusivos. Eso también. ¿Cómo? Entonces hay que decirlo. Nada más quiero puntualizar en un asunto muy importante. Los órganos autónomos, justo por lo que dice Antonio, son vulnerables. Es decir, hay que fortalecerlos, no destruirlos. No son el enemigo del Estado, son un complemento. Entonces, si apuntamos hacia una reforma, súmenme, pero a la destrucción para eliminar los intermediarios y los contrapesos, perdón, pero no. Y gran parte de esos organismos autónomos fueron fundamentales para el establecimiento de nuestra democracia. ¿Cómo cuál? Como el IFE. O sea, por favor, pero sin el IFE no se entiende. Que por supuesto. Claro que defiendo al INE. Lo hablo en términos de diseño, pero el INE es una anomalía institucional. Históricamente estamos condicionados en un país que ha estado generado, que la idea de elecciones, gobierno está condicionada siempre por este tufo de fraude, pero yo hablando en términos de diseño, o sea, los organismos autónomos que el neoliberalismo generó no eran para el fortalecimiento de la democracia, era precisamente para su debilitamiento por diseño. Claro que debe haber espacios técnicos especializados que acompañen y ayuden. La Comisión Reguladora de Energía seguramente sabe muchas más cosas de lo que alguien en términos normales por su trabajo y preparación política sabe, cosas muy complicadas. Claro, sí, funciona, encantado la vida que exista, pero por diseño esto simple ha sido el debilitamiento de la democracia. El INE, creo que solamente Guatemala o algún otro país de Europa del Este tiene un instituto autónomo que además está dividido en términos políticos y jurídicos, porque tienes un tribunal con el que hace un pimponeo y termina por desgastar la legitimidad que al final sí debe resolver. Sí es una anomalía. Entonces, vámosle quitando este tufo buena ondita de pureza, de necesariedad, digamos, porque no lo son, sino que por diseño han generado resultados que son contraproducentes. Pablo, la integración de los organismos autónomos proviene de la natural lucha de las facciones y los grupos políticos que, representados en el Congreso, eligen a los representantes de esos órganos autónomos, de tal manera que acaban representando a los partidos en el INE, por ejemplo, o a intereses en algunos de los órganos autónomos. ¿No te parece que el Estado y el gobierno en sí mismo debería cumplir
por sí mismo sus funciones sin necesidad de esos organismos autónomos y preguntarte si crees que han dado buen resultado. Bueno, yo creo que más bien el Estado fue débil a priori. El Estado se debilitó con el derrumbe del Partido Revolucionario Institucional hegemónico. Y empezaron a surgir vacíos donde ciertos organismos empezaron a sustituir, pero no porque fuera una lucha de poder, sino por la precariedad del propio Estado para cumplir esas funciones. Lo mismo pasa con la sociedad civil. La sociedad civil cumple funciones que el Estado no le alcanza. Ni siquiera en términos de dinero le alcanza. O sea, a ver, en México, si no hay pavimentación, si no hay alumbrado público, si no hay medicinas, si no hay diferentes servicios y derechos, salud, educación, en fin, pues a mí me parece muy bien que haya sociedad civil que le ayude al Estado, siempre que sea regulado, porque si no termina habiendo lo que se llama paternalismo filantrópico, que también es muy peligroso, pero me parece que son unos aliados. O sea, el Estado no los tiene que aniquilar. Por eso repito, si la consigna es reformarlo, regularlo, atenderlo, magnífico. Es una exageración lo de aniquilar. ¿Qué hacer con los organismos autónomos, Antonio Tolini? ¿Reformar o hacerlos a un lado? Mira, acabas de decir que los quieres hacer a un lado. Entonces, dije que por diseño, Pablo. Sé que hay un pensamiento complejo que no cabe en la descalificación blanco y negro. No, que si la tanqueta, que si dices... A ver, hay pensamiento complejo en términos de diseño. ¿Qué es la tanqueta? La tanqueta es el mejor programa de la televisión mexicana, pero hablaremos de eso después. El diseño de los organismos autónomos que tratan de suplir lo que la legitimidad, la independencia o la autonomía no lograba llenar un Estado débil, poco legitimado en las urnas, con una gestión complicada, pues como lo fue el PAN y el PRI, pues hubo este diseño de decir, miren, no somos nosotros el Estado a los que ustedes ciudadanos desconfían, no somos nosotros los partidos políticos que tienen el mismo nivel de aprobación que el policía municipal o un diputado. Es este grupo de expertos y técnicos ultra sofisticados, elegantes y estudiados en el extranjero, miren todos los títulos nobiliarios que cargan, que ellos serán los que nos digan sobre el rumbo de la política del Estado. Está bien, puede funcionar. Creo ahora que con un gobierno legitimado, con independencia de los poderes económicos, constituido con el aval popular, que ha estado permanentemente diciendo el cambio de régimen significa una nueva relación de poder, pues parte de lo que se está haciendo es reconfiguremos eso. ¿Se necesita un INE? Según yo no. ¿Se necesita un INAI? Probablemente sí. ¿Se necesita una COFESE? Considero que sí. ¿Se necesita una Comisión Reguladora de Energía? Sí, pero con un planteamiento distinto que no le permita la captura de las energéticas internacionales. O sea, es más complejo y es un poco más temas de diseño y no solamente nos van a matar a todos, van a aniquilar a todos, van a cerrar la llave del dinero. Bueno, eso a algunos pone nerviosos, a los que estamos entendiendo las cosas no. Pablo Macluf, ya hemos hablado más o menos con amplitud sobre sociedad civil, organismos autónomos. ¿Cuál es tu valoración de lo que está sucediendo hoy en la política mexicana con la administración, el gobierno de López Obrador? Tendencias autoritarias, concentración excesiva de poder, la posibilidad real de un cambio. ¿Es bueno lo que se está haciendo o es malo? Bueno, yo creo que estamos atestiguando el intento de desmantelamiento, de desmantelar nuestra democracia. Digo intento porque no está seguro de que vaya a suceder, pero desde luego que esa es la consigna, me parece clarísimo. Aquí tenemos a un hombre despótico que ha anunciado clarísimamente su intención de concentración de poder. ¿Despótico López Obrador? Bueno, pues ve cómo denuestra todos los días en juicios sumarios en la plaza pública, dignos del siglo XVII, a sus enemigos, desde el púlpito presidencial mañanero. Eso es la política. No. Entonces, es el presidente de todos los mexicanos. Que tiene un proyecto que se confronta a quienes antes tenían el poder. Que tiene un proyecto de polarización, que tiene un proyecto de crear amigos contra enemigos. Eso es la política, Pablo. Esa es mi pregunta. Esa es la política, Pablo. ¿Tú crees que me parece una ridiculez del tamaño de la torre de Pyongyang,
que se construyó y se dejó abandonada, de ese tamaño de ridiculez, me parece, que digan que Andrés Manuel López Obrador está atentando contra la democracia. Es que de veras no entiendo de qué pedazo de media verdad se están colgando para poder justificarse a sí mismos, decir que Andrés Manuel López Obrador, el presidente más votado de la transición mexicana, que eso es un argumento mad populum, no tiene nada que ver con la votación. Es que, Pablo, sacas estos terminajos latinejos que no terminan por decir por qué está bien o está mal. Si tú no sabes qué significa, está muy bien. Es que no son relevantes. Que tú digas que el presidente con 30 millones de votos más importante de la transición no le da autoridad moral para poder decir hay enemigos que hicieron de este país un fracaso y el proyecto por el que fue votado y sometido a las urnas trata de convenir, trata de recomponer, y eso te asusta. Pero es legítimo que haya... Es absolutamente legítimo. No, es legítima la oposición a quien está en el poder. Claro, y el juicio sumario no. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de quien, como Pablo, dice que está tentando contra No, sí estamos hablando de eso. Estamos hablando de que es legítima la oposición. La oposición es legítima. Claro. No tiene nada que ver... Tienes todo el derecho de venir a decir eso. Las actitudes del presidente son continuamente... pues aplastar a la oposición. Ok, no te gustas un partido y gana una elección que permita darte a ti la legitimidad de poder confrontarlo. Es que esa es la política, Pablo. No, yo no soy político. Pues entonces no te quejes. A mí me corresponde denunciarlo desde los medios. Adelante. Eso es lo que hago. Ahí estarás. Ahí está. Está bien, entonces, todas las no me digas que frustraciones. ponga un partido para poder hablar. Pues es que dices que hay que reformar, que hay que cambiar, que hay que modificar, Sí. que la política no te gusta. Yo te invito a que participes en política, formes un ¿Cuándo partido. dije que la política no me gusta? Bueno, no te Por gusta Dios. esta forma de política, que tú crees que entonces debe ser toda de magdalenas y café, sentarnos a platicar y decir cómo todo está bien en un país que lleva, por ejemplo, municipios que tienen el índice de desarrollo humano de Ghana, como en el Estado de México, Lerma, Tultitlán y demás, que cayeron 60 lugares en el índice de transparencia de 2006 para acá. 60. Es un fracaso el proyecto político de los que lideró el PAN y el PRI. Un absoluto fracaso. Qué chistoso que siempre tienen que estar recordando el pasado, claro, para justificar los fracasos actuales. Porque hay que saber cómo llegamos hasta aquí, Pablo. Tú tienes esta idea de todo el mundo lo sabe. eliminarlo. Todo el mundo lo sabe. Ustedes diario no. lo recuerdan. Y Porque no asumen su nueva responsabilidad. Le costó vidas a este país. Le sigue costando con el nuevo gobierno. Pablo, pues ¿qué nos espera entonces? ¿El desastre cantado y anunciado? Mira, yo parto desde la apuesta de Pascal. Creo que es la posición más intelectualmente más responsable. Siempre ante el poder hay que esperar lo peor. ¿Sí? Hay que prepararse. Lo peor que puedes hacer es darle el beneficio de la duda. ¿Por qué? Porque no te preparaste, ¿sí? Es obvio, es la apuesta de Pascal, es una apuesta filosófica. Si te preparaste y no sucede nada, está muy bien, no pasa nada. Pero si no te preparaste y sí sucede, pues te agarran en corto, ¿no? Entonces, ahí yo creo que sí, siempre hay que tener la duda y hay que tener esperanza de que no, eso sí creo, y trabajar para que no, y ser oposición, y criticar, y deliberar, pero desde luego que el panorama es sombrío. ¿Te veremos más adelante en política partidista, Pablo? En política partidista, sí, no. ¿en un partido? No, yo estoy del otro lado. El periodista intenta desvelar la verdad. Ajá. Sí, no, para mí, a mí sí me encanta la política, pero desde esta trinchera, no desde la militancia, no desde el quehacer, digamos, no desde la construcción. ¿La política es pasión y es necesaria? Pues claro, es que, mira, además, no sé, otra vez hablando de contradicciones, Pablo dice que es periodista. ¿Por qué no das argumentos tuyos en lugar de creo que es los bueno, míos? Pero Pablo no has dicho ni una sola idea tuya. Mira, he dicho muchas de ellas que es confrontar la posición de enunciación en la que estás. Y una de ellas es que tú como profesor... ¿Tú crees que debe de haber periodistas políticos? Claro. Pues, claro. ¿Tú crees que hacer periodismo no es tomar en cuenta la historia, el devenir, la inercia? Tú lo que ahorita descartabas. Yo estoy hablando de periodistas militantes en un partido. ¿Tú crees que debe...? No, pues el periodista es militar. Están comprometidos por un interés, perdón. Pues sí, pero como todos, Pablo, es que sigues creyendo que están disociados. Yo te digo que no está mal.
Está bien que la gente tenga intereses, que tenga agendas, que tenga causas. A eso nos convoca la sociedad, pero estar suponiendo y simular que estamos por encima de las cosas y somos tan buenos y puros como para poder ver las cosas con claridad desde el púlpito de la moralidad. Ay, no, Dios, no. Yo, por supuesto, voy a hacer política. Púlpito de la moralidad, tu ídolo. Pues Púlpito sí, de la moralidad, Andrés Manuel. Claro, él sí tiene autoridad moral. Él sí puede acusar a la gente. Tiene autoridad. No tiene autoridad moral, tiene autoridad política. Y autoridad moral. No tiene autoridad moral. Antonio, ¿y ahí sí le reconoces que él tiene púlpito? Pues se llama conferencia mañanera y es un hombre que es el jefe del Estado, de una economía como la mexicana, de un país como el mexicano, con la gente como México. O sea, a ver, hay que entender que somos baluarte de la cultura occidental. No se puede entender cómo llegamos hasta aquí en términos culturales en el mundo si no tenemos a los griegos, a los fenicios y a los aztecas. De ese tamaño es el presidente Andrés Manuel de la República Mexicana. Entonces dejemos de sobajarlo pensando en estos principios del poder es malo, lo que toca la política corrompe. Pues claro que no, el poder se construye y se ejerce, y Andrés Manuel está ejerciendo un poder construido popularmente y legitimado en términos de lo que él ha hecho como proyecto. Sí, muy bien, nada más que si algo enseña la historia es que el poder no se autocontiene, no se autocontrola, es historia humana. El poder por naturaleza es expansivo. Entonces, siempre que hay un poder desmedido en una sola persona o en un grupo de personas, viene la debacle. Siempre es importante contener al poder. Eso lo enseña la historia humana. No conozco un solo caso que me contradiga. Pablo, pero en análisis político frío y práctico, el aplastante peso electoral de López Obrador ¿sí le da legitimidad para todo lo que hoy está haciendo? Le da legitimidad política. Yo no pongo en duda su bono democrático, para nada. Lo que no le da legitimidad es de hacer juicios sumarios en plaza pública, de colgar inquisitorialmente a sus opositores. Es desbalanceado, perdón. El pasado tú sí lo puedes hacer. Corrupto que ha habido, no. Lo que pasa es que todo mundo puede entrar en ese pasado. Una vez que estableces ese pasado corrupto, creas villanos así al aire, a cualquiera lo puedes meter en esa bolsa. Sí hay un pasado oscuro, que también es parte del propio Andrés Manuel. Andrés Manuel fue priista. O sea, que no me vengan con cuentos. Y ahorita tiene empresarios de ese régimen allegado a él. Por Dios, nada más que no meta a cualquier persona, porque no le gusta cómo piensa, en su bolsa. Antonio, ¿alguna observación crítica profunda que hagas a lo que se ha hecho hasta hoy? Si tuvieras hoy al presidente López Obrador, ¿qué le dirías que debe corregir y cambiar? Porque es algo negativo en lo que lleva hasta hoy. Pues yo creo que nada. Tanto así también. Pues es que a ver, los 100 días. Eso me dijo John Ackerman. Pues es que miren, el proyecto por el que votamos. Pero algo debe tener. Dice que nada. Así de simple. O sea, todo lo que ha hecho Andrés Manuel en los 100 días. Ojo, Julio. 100 días está planeado como relojito de un proyecto que fue difundido, divulgado, publicado, discutido y analizado por mí. Pero una perfección. ¿Estás de acuerdo absoluta con todo lo que ha dicho? Así son los aplaudidores del régimen. Sí tengo una muy crítica. El logo de la transición. Creo que podrían haberlo hecho mejor. Ay, Toño, eso es secundario. No, qué tremenda frivolidad. Tremenda frivolidad. Ahora, si lo cambian, no cambia nada. Lo que tú me estás preguntando, lo que me estás preguntando, yo que lo estudié, lo conocí, además soy una persona altamente sofisticada, enfermo de la cabeza porque todos los días leo un periódico y además estoy metido en temas de política. O sea, soy un votante altamente sofisticado, pero digamos que fuera más o menos normal. Como yo, 8 de cada 10 personas piensan igual. Sí, no importa, pero yo te quiero preguntar a ti, pues yo te estoy diciendo algo que está compartido. ¿El logo? Sí, yo creo que es el principal error. Pablo, ¿qué sí le reconoces como un éxito profundo, trascendente a López Obrador? 3 cosas me gustan. Una, la ley de acceso para matrimonio igualitario al IMSS y al ISSSTE. Anunciada además irónicamente por Germán Martínez. Claro, primer día del Senado. Así es. Sí, interesante. Me parece que la paridad de género, ¿no? Y bueno, yo añadiría ciertas cosas del presupuesto federal, ¿no? Me parece que de la mano de Ursúa hubo ahí cierta austeridad y cierta contención, pero nada más. Abrumadoramente. Gran contrapeso. Pensé que no estabas de acuerdo con los contrapesos. No, pero es que sí existen. Pensé que no estabas de acuerdo.
Ahí está Tatiana. Entonces es como el partido único, como el PRI, hegemónico. Es un partido hegemónico, claro. Sí. Pues eso no está bien, no. Pues ¿por qué no? Porque no. Es lo que es. Si algo enseña la historia humana es que las hegemonías en grupos de poder son malas. ¿Malas? Sí, malas. No malas moralmente, malas. Son en detrimento de la democracia, en detrimento de la libertad. Perdón, pero si no sabes esa historia, no sabes nada. Dime una. ¿Cómo que una? Una hegemonía que sea mala. El PRI, del cual viene Andrés Manuel. Esa hegemonía ya perdió. Esa hegemonía ya no existe. Exacto. Sí, pero hay muchos casos. Si quieres establecer eso otra vez, es un camino equivocado. La hegemonía es una manera de relacionarse, de establecer ciertos códigos y parámetros. Los hombres de poder no se autocontienen, necesitan contrapesos disociados de sí mismos. Eso no se puede, es una contradicción. Sí. Eso no se puede. Esa contradicción se integra en Morena. No, el poder no se autocontiene solo, necesita contrapesos externos, es historia humana. Si no sabes eso, no sabes nada. Una, para cerrar ya, porque se nos acaba el tiempo en esta interesante mesa de debate, ¿qué esperas en pocas palabras respecto a lo que podemos ver dentro de 6 años? ¿Qué cambiará sustancialmente? Mira, yo creo que la única cosa a la que deberíamos realmente concentrarnos y tener como medición objetiva del éxito de este gobierno, van a ser muchas, van a existir muchísimas áreas distintas en las que las cosas van a cambiar, pero una cosa en la que yo confío y que es en donde yo apuesto más, es que este país deje de ser una barbarie. Que la tasa de homicidios por lo menos no crezca y en el mejor de los casos vaya a la baja. Va encaminadísimo a seguir creciendo. Pablo, ¿tú cuáles son tus previsiones para lo que resta de este gobierno? ¿Qué crees que sucederá cuando termine dentro de 6 años? Bueno, yo creo que Andrés Manuel va a intentar asegurar el poder, una continuidad, si no directa, o sea, tampoco me dedico al pronóstico, pero... Lo cual es natural, ¿no? O sea, ¿estás diciendo que Andrés se va a reelegir? No, justo estoy diciendo que eso no. Va a intentar seguir incidiendo a través de peones como Sheinbaum o Ebrard. Va a intentar, no sé si se pueda, pero desde luego que ese es su proyecto. Una suerte de maximato, me imagino. Hegemonía. Pero una suerte de hegemonía, exactamente. Lo cual sería terrible para la vida de México, ¿no? Ya son cosas que ya superamos. Compitan en la elección. Está muy bien que lo hagan los políticos, de acuerdo. Yo no. Bueno, pues con esta intensidad de argumentos, con este debate interesante, les agradezco a ambos la posibilidad de mostrar en las frecuencias radiofónicas que se puede debatir con pasión, con intensidad, y que esto ayuda a mejorar el debate político como una forma de acercar información y datos a quienes nos escuchan. Antonio Atolini, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Julio, gracias a Pablo. Pablo, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Julio, gracias, Toño, y gracias a la audiencia.